Buenas, bienvenido al programa número 106 de Mi Rincón Filatélico. En esta ocasión vamos a hablar de los sellos de España en 1980, los sellos que se emitieron en dicho año. Y vamos a ver las distintas series. Pues la primera serie que se emitió se tituló Utilice Transportes Colectivos. Son 3 sellos, aparece un tren, un autobús y un metro. Hay que entender que estamos en la crisis del petróleo, como ahora que estamos en una crisis del petróleo, y pues se buscaba que se utilizase más los transportes públicos. Pues nada, aquí tenemos esta serie. Después tenemos la serie España Exporta, con 5 valores, y una serie que exporta a mí siempre me recuerda a la serie de México. Pues tenemos que exportamos productos siderúrgicos, buques, calzado, maquinaria y herramientas y tecnología. Bueno, pues estos son los sellos, los 5 sellos de la serie. Vamos a repasar antes de seguir las tarifas postales de España en 1980. Tenemos que empezar, bueno, si miramos aquí en la página, eh, cambiaron en agosto de 1980, con lo cual tenemos que empezar con las que estaban en 1979. Pues una carta costaba 8 pesetas enviarla a España, y a Europa, a los países de la SEP, 16 pesetas. Bueno, para tenerla más o menos tener los valores en mente. Y después ya en agosto, pues la carta pasó, subió 2 pesetas a 10 pesetas, y ya las cartas no se diferenciaba entre Europa y, en fin, 22 pesetas todas las cartas. Aquí sí fue un cambio bastante importante, porque se quitó esta distinción de los países de Europa, casi todos, ¿vale? Bueno, pues nada, esta es los valores, las tarifas postales que teníamos ese año. Bueno, pues seguimos con la serie Europa, dedicada a las personalidades, y se eligió en España, pues se eligió a Lorca y a Ortega y Gasset, dos personajes bastante importantes en sus ámbitos de estudio. Y seguimos con los primeros sellos del Mundial de España 82, que ya mismo pues tendremos algún sello del próximo Mundial que vamos a celebrar en 2030 en España. Esperemos verlo y que podamos usarlos principalmente. Aquí los dos primeros sellos que se emitieron de España 82. Y ya sellos que no están en serie, sino bueno, series un poquito individuales, el Día de las Fuerzas Armadas. Este sello vemos que seguramente será de un sobre del primer día, porque viene del servicio filatélico. Después tenemos un sello que se emitió para la exposición de la Hacienda Pública y los Borbones, una, una exposición que hubo en Madrid. Después un sello a Ellen Keller por su nacimiento. Y esta mujer pues fue una escritora y política de Estados Unidos que fue sordociega, entonces tuvo bastante importancia en, en su comunidad. Y un par de sellos dedicados a la filatelia, el del Día del Sello, en el que aparece un correo
caballo y en un respaldo de un banco de la capilla de Marcus en Barcelona, que es el edificio más antiguo en Europa dedicado al servicio postal, que se mantiene en pie. Y después un sello dedicado al 50 aniversario de la primera exposición filatélica que se celebró en Barcelona en 1930, y en él vemos al rey Alfonso XIII con un señor que le está explicando un poco la exposición, alguna colección. ¿Vale? Dos sellos que se emiten del tema filatélico. Y aquí tenemos pues un sello dedicado al tercer centenario de la bajada de la Virgen en La Palma. La bajada de la Virgen, pues la verdad que pues aquí está un enlace que es algo bastante importante en La Palma, es una de las fiestas más importantes que existen en en esta isla de las Islas Canarias. Aquí están todo el programa y todas las explicaciones que uno necesita para ir a visitar esta bajada de la Virgen. Seguimos con Ramón Pérez de Ayala, en el centenario de su nacimiento también, que fue un escritor, político y embajador de España ante los Estados Unidos entre 1932 y 1936. Un personaje que fue bastante importante antes de la Guerra Civil. Y después el primero de las hojas bloque, la primera de las hojas bloque, dedicada a la exposición filatélica Spamero 80 que se celebra en Madrid, y se hizo una hoja bloque. Aquí están los sellos de la hoja bloque y aquí tenemos la hoja bloque completa con el matasello conmemorativo de Spamero 80, expedición filatélica América y Europa. En los sellos pues aparece Manuel de Falla con su obra Atlántida y los músicos de Bonaparte. Después también aparece La Puerta del Sol de Tiahuanaco y el Arco Romano de Medinaceli. Las obras de Alfonso de Ercilla y Garcilaso de la Vega. Y la Virgen Quiteña y la Virgen de los Mareantes. Bueno, uniendo España y América, distintos aspectos, la música, las letras, religiosos y edificios importantes. Y después también en América pues tenemos el cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires, en el que aparece pues su fundador Juan de Garay. Y la segunda hoja bloque, que es el tapiz de Gerona, un tapiz románico del siglo XI. Y aquí tenemos la hoja bloque. Esta hoja bloque, estos son sellos separados, como es lógico. Y ya he encontrado en una carta una hoja bloque completa, una carta grande. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a ponerla. Pero tengo una hoja bloque entera usada. Para que es una cosa ya rara. Se usó pues algunos años después de 1980, como lógico. Y terminamos con
la conferencia sobre seguridad y cooperación en Europa que empezó a celebrarse en Madrid en 1980. Tenemos que tener en cuenta que España estaba buscando la adhesión a la Comunidad Económica Europea y bueno, se hacían bastantes conferencias y congresos en España. Y terminamos con los de Navidad, que no se me olviden, los dos sellos de Navidad. En esta ocasión, desde La Coruña, la serie sobre pioneros de la aviación española, con Pedro Vives, Benito Loigorri, Alfonso de Orleán y Alfredo Quindelán. Y así terminamos con los dos sellos que se metieron de la serie básica, que fueron el de 16 pesetas y el de 19 pesetas. Bueno, en el enlace os dejaré en la descripción algunos de los enlaces que hemos visto y también el de otros años de España, de otros años que hemos repasado. Muchas gracias, darle al like y suscribiros. Adiós.